Hoy vamos a estudiar un salmo. Vamos a ver el Salmo 56. Y como recordatorio, estamos recorriendo el libro de los Salmos, o al menos porciones de él, para ayudarnos a recordar que Dios nos los dio casi como su lista de canciones, para que tengamos canciones para cada estación de la vida, para que sepamos cómo alabarlo apropiadamente, agradecerle apropiadamente, clamarle apropiadamente. Y hoy vamos a ver cómo clamamos a Él en tiempos de sufrimiento a través del lamento, y había una canción que yo necesitaba en una temporada en particular. Fue en el año 2018 y en realidad fue el año en que descubrimos que mi padre tenía cáncer y terminó falleciendo de cáncer. Y como que empezó con esta gran celebración porque íbamos a ir todos juntos a Catalina para celebrar su 50º aniversario. Todos habíamos ahorrado durante 2 o 3 años y cuando llegamos nos dimos cuenta de que mi padre no estaba bien. Caminaba lento, había perdido mucho peso, necesitaba parar, sentarse y descansar muy a menudo. Y cuando volvimos de ese viaje, fue a ver a los médicos y descubrimos que tenía un cáncer muy avanzado. Así que empezamos este proceso de los 6 de mis hermanos, por lo que hay 7 de nosotros simplemente arrimando el hombro como pudimos. Tengo algunos hermanos genios de la informática y los hermanos genios financieros, y solo otros hermanos que son realmente útiles. Y yo solo fui y oré. No, estoy bromeando. Eso es muy bueno también. Pero todos tratamos de hacer lo que pudimos para apoyar a mi mamá y papá en esa temporada. Y así fue realmente arriba y abajo. Y una semana mi hermano dijo, hey, Pops está haciendo muy bien. Y entonces decidimos ir. Katie y yo decidimos llevar a nuestros hijos y llegamos allí y él no estaba bien. Nos dimos cuenta de que se acercaba el final de su vida, Katie, con su formación de enfermera y el simple hecho de ser capaz de percibir que estaba luchando y sufriendo de verdad. Así que llamé a los hermanos y les dije, hola chicos, siento deciros que la semana pasada estaba bien, pero esta semana no. Así que decidí, y Katie estuvo de acuerdo, que podía quedarme unos días más y cuidar de él lo mejor que pudiéramos. Ella volvió a casa con los niños y fue muy duro. Recuerdo que ayudaba a la enfermera a hacerle algunas curas, rezaba junto a mi padre, leía las escrituras con él o simplemente iba a ver cómo estaba mi madre. Y me fui, él todavía estaba con nosotros y me fui y cogí un tren para volver a casa. Y recuerdo que la pena me abrumó en el tren. No quería hablar con nadie, no sabía qué decirle a nadie. Así que me puse los auriculares y empecé a escuchar un libro porque yo soy como, yo no quiero lidiar con esto y no sé cómo lidiar con esto. Aunque aconsejo a la gente y les digo cómo manejar esto, cuando era mi situación era tan difícil. Y recuerdo llegar a casa y sentarme con Katie en el coche y no ser capaz de comunicar lo que sentía y pensaba. Fue una de las pocas veces que lloré delante de ella. No es que no me sienta seguro con ella, pero es que no lloro muy a menudo. Y era solo esta incapacidad para mí saber cómo conectar mi fe con mi tristeza. Y me imagino que muchos de ustedes aquí se sienten de la misma manera. Y quiero que piensen en la última temporada de tristeza o dificultad o sufrimiento que atravesaron. Tal vez, como yo, fue la pérdida de un ser querido. Tal vez fue un aborto involuntario. Y tuviste que celebrar lo bueno de estar embarazada y luego descubrir que ese bebé ya no estaba contigo. Relaciones rotas, soledad, decepción. Puede que te diagnostiquen una enfermedad de larga duración. Tal vez te enfrentas al cáncer. O tal vez te enfrentas a lo que es cuidar de un padre anciano, ¿verdad? Ellos cuidaron de ti durante tanto tiempo y ahora aquí estás, cuidando de esa persona y viéndolos desintegrarse mental y físicamente. En esas épocas puede ser en lo único que pensemos, ¿verdad? Es tan duro. Pero ¿cómo se supone que debemos pensar en esos momentos? ¿Cómo se supone que hablemos del verdadero dolor y las verdaderas dificultades de este mundo y conectarlas con la esperanza real de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos da y nos ofrece en momentos de dificultad como este? Una herramienta que Dios nos ha dado es el don sanador del lamento. Quiero que te lo imagines como una herramienta en tu cinturón de herramientas. Al igual que cuando tienes un proyecto en tu casa o algo que se aproxima, ¿tienes esta herramienta cuando la necesitas? Así que para algunos de ustedes pueden pasar meses o años y para algunos de ustedes esto podría haber llegado ayer, ¿verdad? Debido a la temporada en la que están. Veamos qué es un salmo de lamento. ¿Qué es un salmo de lamento? Si recuerdas, hay muchos géneros de salmos y uno de ellos se llama lamento. Y si miras el libro de los salmos, más de la mitad de los salmos son lamentos. Y 3/4 partes de ellos al menos tienen un elemento de lamento en ellos. Y combinas eso con el libro de Job y el libro de las lamentaciones. Y vemos que este tipo de conversación es algo que Dios nos permite. Ahí está en su palabra. Y creo que es porque el sufrimiento y el dolor y las dificultades no son
Vamos a experimentar eso en nuestras vidas como cristianos. ¿Y qué es un salmo de lamento? Un salmo de lamento es una forma de alabanza y oración, con la intención de acercarse a Dios en tiempos de gran sufrimiento y dolor. Es una manera que honra a Dios de expresar el dolor y la frustración, y la herida, y la ira, y el luto, y el arrepentimiento, y el miedo y la pena, cuando eres una persona de Dios. El lamento reconoce que lo que está pasando ahora no está bien. Así no es como me imaginaba las cosas, así no es como quiero las cosas. Y Dios, quiero saber si vas a hacer algo al respecto. ¿Me ves? ¿Te importa? ¿Vas a cambiar? Iglesia, ¿rezas así? ¿Sientes que hablarle así a Dios está mal? O tal vez incluso sacrílego. Personalmente, a veces siento que esta es la oración más difícil de rezar. No porque no me guste reconocer que soy débil, o no porque no me duela, sino porque de alguna manera no me parece correcto. Expresar nuestra angustia, expresar nuestras quejas a Dios. ¿Acaso tengo derecho a rezar a Dios de esta manera? Pero la realidad es que necesitamos ayuda cuando muy pocas cosas tienen sentido en nuestra vida. Necesitamos ayuda cuando la vida no es como debería ser. Y el lamento nos da palabras cuando las palabras a menudo nos llenan. Y está alimentado por este deseo de estar cerca de Dios. Como en aquel momento con mi padre, no sabía qué pensar. No sabía cómo darle sentido a todo, pero sabía que tenía que volver a Dios y no solo seguir adelante con mis propias fuerzas, no solo confiar en mis pensamientos o sentimientos, sino permitir que Dios me hablara. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para rezar así? Romanos 8, 14 a 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos por el que clamamos, Abba Padre. ¿De qué se trata? El punto es que Dios quiere que vengas a Él. Que clames a Él, Abba Padre. Esta idea de papi gateando en su regazo y diciendo, necesito ayuda, necesito que alguien me abrace, necesito a alguien que me consuele, necesito que alguien me agarre con sus fuertes brazos ahora mismo porque no sé qué hacer. Y la Biblia dice, si eres cristiano, eres hijo de Dios y Él te acoge para que clames a Él, a practicar el lamento. ¿Cómo es un lamento? Lo veremos en la estructura del Salmo 56, pero hay 3 elementos clave en los salmos de lamento que quiero que veas de antemano. El primero es volverse a Dios. El segundo es pedir ayuda. Y el tercero es este compromiso de confianza y alabanza. Y tengo que reconocer que no siempre están en perfecto orden. Incluso vamos a ver que hay algunos entremezclados, pero creo que eso es dulce porque la realidad es que las temporadas de sufrimiento no son limpias y ordenadas. Y saltamos por todos lados, ¿verdad? Saltamos de que me va muy bien a que este es el peor día de mi vida y volvemos a estar muy bien, ¿verdad? Y esta mañana vamos a ver estos elementos en el Salmo 56, así que vayan allí, abran sus Biblias y síganme. Y verán que justo antes del versículo 1 hay una superscripción y quiero leerla porque nos va a dar una idea en contexto de lo que realmente estaba pasando cuando este salmo fue escrito. Y quiero que vean que este salmo tiene un estado de ánimo y una historia. ¿De acuerdo? Le dice al maestro del coro, según la paloma de las lejanas terabitas, a mediados de David, cuando el filisteo lo apresó en Gat. La mayoría de las veces paso de leer esto porque no tengo ni idea de lo que significa. ¿Sé lo que es un terabit? No, pero es el estado de ánimo que se supone que se cantó para el maestro de coro, ¿verdad? Y así el significado de esto es realmente incierto, pero los estudiosos piensan que está invocando este sentimiento de alguien que se siente lejos. Alguien que se siente distante, lejos de la seguridad, lejos de casa, lejos de la seguridad de estar rodeado de seres queridos y personas que se preocupan. Sugiere esta melodía lúgubre y lastimera para cuando cantamos este salmo, ¿verdad? Y esto encaja con los acontecimientos reales de los que nació este salmo. Es la historia, dice la superinscripción, de cuando el filisteo apresó a David en la ciudad de Gat. Puedes encontrarlo en 1 de Samuel 21 y acabo de leerlo en mi plan de lectura de la Biblia. Fue tan grandioso que Dios obrara de esa manera para que yo pudiera leer toda la historia, pero quiero resumirte lo que sucedió allí. Cuando llegas al capítulo 21 de 1 de Samuel, David está huyendo del rey Saúl.
Y justo un capítulo antes, la Biblia nos dice que el rey Saúl estaba decidido a dar muerte a David. Ahora este es el rey de Israel, con todos los recursos de un rey, tiene los ojos y la mira puestos en David. Saúl está obsesionado con matar a David. David es advertido por su amigo Jonatán, que también es hijo de Saúl, por lo que añade algo de drama a la historia que no es seguro. Ya no puede permanecer cerca del rey y tiene que huir inmediatamente. Así que David se va y ahora está huyendo como un fugitivo, como Harrison Ford en El Fugitivo. Es inocente, pero aún así la gente lo persigue. Está solo, sin armas y hambriento. Y Saúl, con todos los recursos del rey, lo persigue pisándole los talones. ¿Y a dónde va? A la ciudad filistea de Gat. ¿Por qué es esto una ironía? Porque Gat es la ciudad natal de Goliat. David, el asesino de Goliat, entra hambriento solo a la ciudad del héroe que decapitó y mató, que destruyó. Son compañeros de clan, son sus compañeros. Y por cierto, recoge la espada de Goliat por el camino. No esconde eso. Él entra. Ve a la gente de los filisteos. Ellos lo ven. Y dicen, espera, ¿no es este David? ¿No es este el tipo sobre el que cantan que ha matado a decenas de miles de personas? ¿No es este el tipo que mató a nuestro héroe, Goliat? Y esta es la única vez en las Escrituras que se nos dice que David tenía miedo. De hecho, dice que tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque no había lugar seguro donde David pudiera ir. Tenía al furioso rey Saúl pisándole los talones y tenía al furioso rey de un héroe que mató frente a él. Y en una escena que genuinamente cada vez que leo esto desearía poder verla. David de alguna manera finge estar loco mientras es capturado por el ejército filisteo. De alguna manera empieza a echar espuma por la boca, arañando las paredes y escapa por su cuenta. Yo estoy como, ¿cómo sucedió eso? Y es que incluso bien, ¿puedo fingir cosas así para librarme de los problemas? Pero de todos modos corre a esta cueva cercana y tiene frío y tiene hambre y está solo y tiene miedo. Y me pregunto, ¿escribió el Salmo? Salmo 56 en esa cueva. El miedo que debe haber sentido, la desesperación, la soledad. La pregunta, ¿puedo manejar una persona más que viene después de mí? Pero sabemos que fueron esos acontecimientos los que lo llevaron a cantar esta canción. Así que leámoslo juntos. Salmo 56. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me pisotea. Todo el día me oprime un agresor. Todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos me atacan con orgullo. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti, en Dios cuya palabra alabo, en Dios confío. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne? Todo el día dañan mi causa. Todos sus pensamientos son contra mí para mal. Suscitan contiendas, acechan, vigilan mis pasos y han esperado mi vida. ¿Por su crimen escaparán? Con ira derriba a los pueblos, oh Dios. Tú has llevado la cuenta de mis sacudidas. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿No están en tu libro? Cuando mis enemigos se vuelvan el día en que los llame. Esto sé que Dios está por mí. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Debo cumplir mis votos a ti, oh Dios. Te rendiré ofrendas de agradecimiento, porque has librado mi alma de la muerte. Sí, mis pies de la caída, para que pueda caminar ante Dios a la luz de la vida. Esta es la palabra del Señor y esta es la canción de David. En una temporada de ser perseguido, de ser oprimido. Así que sumerjámonos y veamos qué podemos aprender. Sobre el lamento. El primer elemento del lamento es la vuelta hacia Dios y lo vemos en el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Es sencillo, no es largo. Pero es Él dirigiendo su atención y sus ojos y su corazón al Señor, porque se siente como si estuviera siendo aplastado en la sumisión, que está presionado, que está apretado por todos lados. Es como Indiana Jones, cuando las paredes se están cerrando y la gran piedra pesada está cayendo. Es una presión implacable y no puede escapar de ella. Se siente como un niño pequeño acosado por un matón y su pandilla de amigos.
es más de lo que puede soportar. Así que se dirige a Dios y grita. Trata de orientarse. ¿A quién es Dios y lo que dice y lo que promete? Pero fíjense que un lamento no es un niño pequeño haciendo berrinche en la tienda. David no quiere sus dulces. David está clamando a Dios en una expresión cruda de profunda emoción. Él está diciendo, tengo que derramar mi corazón hacia ti, Dios. Tengo que dirigirme a ti. El autor Mark Vowles escribió que los salmos de lamento nunca se quejan de Dios, ni cuestionan sus atributos divinos. Por el contrario, siempre claman a Dios, lo que se traduce en un aumento de la confianza en Dios. Expresan sus preocupaciones, cargas, pena y dolor a un Dios que es Dios. A un Dios omnisciente, todopoderoso, bueno y sabio. Es muy bueno. Es conectar quién es Dios con las cosas reales que suceden en nuestras vidas. Y quiero que escuches que Dios desea oír tus quejas. Pero no es una licencia para refunfuñar contra Él. No es una licencia para decir que quien dice ser no es verdad. Es una licencia para decir, ven a mí, Abba Padre. Ven a mí, tu papá, me importa que en medio de una tremenda presión. Y podemos empezar a tener confianza en Dios. Y ahí es donde David va. Él se queja de confiar en Dios en los versos 3 y 4. Él dice, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. En Dios cuya palabra alabo, en Dios confío, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne? Mira, él tiene este rayo de esperanza, esta pizca de confianza, y está transmitiendo la idea de que David va a alabar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que va a declarar públicamente en una cueva o donde quiera que se encuentre, que va a jactarse y cantar en el Señor pase lo que pase. De hecho, el lamento es una canción de jactancia en Cristo cuando no tenemos nada más de que jactarnos, ¿verdad? La mayoría de las veces queremos jactarnos de que la vida va bien, ¿verdad? ¿Cómo te va? Me va bien, las cosas van muy bien. Y luego, cuando es difícil, ¿qué decimos? Oh, la vida es tan difícil, y lamentarse no es ignorar eso. Es decir, ¿pero puedo seguir jactándome de quién es Cristo? ¿Puedo seguir hablando de su bondad y de sus promesas? Eso es lo que David está diciendo. Voy a cantar públicamente la bondad de Dios, pase lo que pase. El lamento reconoce la verdad de la situación en la que estás y todo lo que es verdad de Dios. Y nos permite sentarnos en tensión, porque tenemos que ser honestos, hay tensión ahí, porque no tiene sentido. No parece funcionar. Y David expresa eso en su declaración de tengo miedo, pero no temeré. ¿Alguna vez te has sentido así? Creo en Dios, pero es difícil creer en Dios. No debería tener miedo, pero tengo miedo. David está en medio de una presión extrema y puede jactarse en Dios. Y Dios nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, la palabra de Dios subraya nuestra queja. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Para que partamos, GL, y decimos simultáneamente, esto es verdad y esto es verdad. Dios dice, ven y háblame así todo lo que quieras. Todo lo que necesites. Quiero que me lo traigas. Y David termina el verso 4 con esta pregunta retórica, ¿qué puede hacerme la carne? Bien, ¿se está recordando a sí mismo? Que la respuesta es nada. No hay nada que este mundo pueda hacerme que sea una sorpresa para Dios. No hay nada que este mundo pueda hacerme que pueda frustrar los planes de Dios. Y así pasa de la queja a la esperanza, de vuelta a la queja y continúa en los versos 5 y 6, donde dice, todo el día perjudican mi causa. A todos sus pensamientos son contra mí para mal. Suscitan contiendas, acechan, vigilan mis pasos, pues han esperado mi vida. Aquí David sigue sintiéndose rodeado, pero siente que se intensifican los esfuerzos de su enemigo. Va de sus palabras a sus pensamientos, a sus planes, que son todos malvados, que son todos para ir tras él. Están agitando peleas, están agitando mentiras para que más y más gente se enoje con él para venir tras él. Ahí están al acecho y están mirando y están esperando para poder quitarle
su vida. Están buscando la apertura para derribarlo. Y él está compartiendo con Dios lo que está pasando. Y él no está compartiendo con Dios porque Dios no lo sabe. Dios no necesita ser informado de la situación de David, mi situación o la tuya. Él está compartiendo con Dios porque él quiere llevarlo al Señor. Quiere decir, Dios, necesito que hagas esto, necesito que sepas lo que está pasando en mi vida porque te lo estoy entregando a ti. Mira, nuestra tentación en temporadas como esta es pensar que tenemos que atrincherarnos y endurecernos porque Dios no ve y a Dios no le importa. Pero el lamento es el campo de batalla donde esta mentira es derrotada. Es donde luchamos entre nuestra verdad, entre la verdad de Dios y nuestros sentimientos, entre las promesas de Dios y nuestras experiencias. Y podemos luchar y pelear y ser honestos con Dios cuando nos dirigimos a Él en el lamento. Y la esperanza es que nos acerquemos más a Él. Así que nos lleva a este lugar donde tomamos una decisión que marcará la diferencia en el buen sentido o en el malo. Y la elección es, ¿me enfrento a esto con mi propio entendimiento y fuerza o lo enfrento con la de Dios? Le creo y camino hacia adelante con Él. ¿O dudo de Él y avanzo solo? Es hacerse la pregunta, ¿cómo voy a ver esta lucha y seguir adelante? Y vemos la decisión de David en el verso 7. Y pasa de hablar solo de lo que está pasando para buscar la ayuda de Dios. Y expresar lo que cree que Dios va a hacer y lo que cree que es verdad de Dios. Y ese es el segundo elemento del lamento, que es la petición de ayuda. Mírame en el versículo 7. Por su crimen escaparán. Con ira derriba a los pueblos, oh Dios, tú has llevado la cuenta de mis sacudidas, has puesto mis lágrimas en tu frasco. ¿No están en tu libro? Mis enemigos se volverán el día en que yo los llame. Esto sé, a que Dios es para mí. Alabado sea Dios. Dios es para ti. Dios es para ti. David pasó de decir, Dios, esta es mi perspectiva. Aquí están mis pensamientos, aquí están mis circunstancias, estos son mis sentimientos. Pero él dice, tengo que llegar a este lugar donde tengo que pedirle que haga algo al respecto. Al respecto, tengo que decir, Dios, ¿intervendrás y trabajarás a mi favor? Pero no es solo una petición gentil, es como, Dios, ¿te importa lo que me está pasando? Dios, ¿harás justicia? ¿Intervendrás y no dejarás que mis enemigos escapen? Y el término aquí, gente, es este término amplio que sugiere un horizonte más amplio que solo sus atacantes inmediatos. Y sí, créanme, Él quiere que Dios lo ayude en eso. Pero también tiene una visión más amplia, una petición que va más allá de la venganza personal. Comienza a preocuparse por el reino de Dios, por el pueblo de Dios. Recuerda, Dios ha prometido hacer algo a través de David, a ungirlo como rey, y David está como, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo vas a cumplir lo que prometiste si estoy aquí atrapado en una cueva siendo perseguido por reyes de dos naciones diferentes? Le pedimos a Dios que intervenga, pero quiero que te fijes en lo personal que se vuelve en el versículo 8. Míralo otra vez conmigo. Dais, has guardado la cuenta de mis sacudidas. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿No están en tu libro? Entonces mis enemigos se volverán atrás. En el día en que llame, esto sé que Dios es para mí. Por favor, imagina esto. Cuando te preguntas en tu corazón y en tu mente, ¿Dios ve? ¿Se preocupa Dios? ¿Cómo interactúa Dios conmigo en tiempos difíciles? Quiero que veas tres cosas. Tres cosas a las que podemos aferrarnos, ¿verdad? Tantas veces cantamos canciones y es como, confío en las promesas. O, oye, solo cree en las promesas de Dios. Y quiero darte tres hoy que puedes creer de este verso. No solo esta promesa vaga, sino promesas específicas. Primero, Dios lleva la cuenta de tus temporadas de extravío. ¿Alguna vez has tenido temporadas en las que sientes que nada tiene sentido? ¿Te preguntas por qué estás pasando por lo que estás pasando? Te haces preguntas como, ¿qué sentido tiene? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso le importa a Dios? ¿Acaso me ve? Y es esta idea de que nos sentimos como si hubiera esta deriva sin rumbo en nuestra vida.
No hay propósito en ella, no tiene sentido. Y David lo sabe bien. Esto inicia una temporada de años de huir del rey Saúl. Y él lo sabe íntimamente. Y el verso 8 está enseñando que Dios observa y mantiene una cuenta amorosa y cuidadosa de cada paso que das cuando sientes que no vale la pena. Cuando sientes que no tiene sentido, cuando no puedes entender lo que Dios está tratando de enseñarte. Pero continúa diciendo que Él no conoce los pasos que das. Es que Dios ve tus lágrimas y las guarda en una botella. Y cuando te imaginas esta botella, imagina algo que contiene algo extremadamente valioso. Algo que es precioso, que es importante. Dios dice que eso es cierto de tus lágrimas. Así que cuando lloras por la noche en tu cama y nadie más lo sabe, Dios lo sabe. Cuando estás en tu coche y no puedes aguantar un día más y estás llorando, Dios lo sabe. Y Él dice que es muy valioso, importante. Él ha tomado nota de tu tristeza y tu dolor. Y te dice aquí que no estás solo, que no estás en un rincón donde nadie ve lo que pasa. Tus lágrimas, tus pasos no son en vano, porque el Dios del universo ve, el Dios del universo sabe, y el Dios del universo se preocupa. Y el Dios del universo es para ti. Dios actúa para traer consuelo y ayuda a su pueblo. No busque tu mal, busca tu bien. Me recuerda a Filipenses 4:5, donde dice que el Señor está cerca. Y es esta frase que significa que el Señor está cerca y está listo para actuar en su nombre, ¿verdad? Y no me estoy comparando con Dios, pero quiero que te imagines cuando llevaba a mi hija Selah al parque cuando era pequeña, ¿verdad? Y ella era intrépida en el patio de recreo, ya sea en los columpios o en las barras o en esas grandes estructuras de juego. ¿Y sabes cómo lo tienen montado? Esto es para niños de 3 a 5 años. Bueno, ella siempre quería ir a los de 7 a 9 años cuando era tan joven. Así que pensé, claro, ¿por qué no? Hagámoslo. Así que ella iba y corría y se lo pasaba bien. Pero ¿sabes lo que hice cuando ella caminó por el borde donde no había pared? Fui directamente allí. Tenía mis brazos listos. Y por si tropezaba, por si alguien la empujaba. En caso de que ella quisiera bajar por el gran tobogán, yo iba a estar justo ahí si algo pasaba. Eso es Dios, pero el tiempo es infinito. Está cerca. No es el padre que está en el banco jugando con su teléfono mientras su hijo está en el parque. Él está mirando y está mirando. Y te está viendo. Él es como, aquí vamos, estoy ahí contigo. Si mi hijo o hija tropieza, le cogeré. Si mi hijo o hija es atacado, yo estaré ahí mismo para fortalecerlo o fortalecerla. Esa es la imagen, esa es la idea, Dios es para ti. ¿Sabes si crees esto en tus temporadas de sufrimiento? ¿O es algo que recuerdas antes y después? El lamento es la herramienta para traerlo en medio de esa tensión. Y cuando lo hacemos, cuando creemos que Dios está con nosotros, que cuenta mis andanzas, que ve mis lágrimas, entonces podemos empezar a confiar, entonces podemos empezar a respirar y podemos devolvérselo al Señor. Y ese es el elemento final del lamento, el compromiso de confiar y alabar. Leamos los versículos 10 a 13. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Debo cumplir mis votos a ti, oh Dios. Te rendiré ofrendas de agradecimiento porque has librado mi alma de la muerte. Sí, mis pies de la caída para que camine delante de Dios a la luz de la vida. Debería sonar familiar. El verso 10 está repitiendo el verso 4. Y David está redoblando la declaración de su confianza en la palabra de Dios. Esta declaración de que se vanagloriará en ella. Esta decisión de alabar a Dios sobre todas las cosas. Pero el mayor cambio que quizá no hayas notado es que no usa la palabra Dios, sino el nombre Señor. Y esto enfatiza las promesas del pacto que Dios le ha hecho a él y a su pueblo. Está diciendo, mira, Dios, tú no eres el Dios de ahí fuera. No eres el Dios que es para todos los demás, pero no para mí. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres en quien confío. Tú eres el que me ha hecho promesas de pacto. Y recordar esto le lleva a salir de sus miedos naturales y a la esperanza, a la fe y a la confianza. ¿Y qué le confía al Señor? Le confía el resultado. Dios, no puedo arreglar esto.
No puedo hacer que esto salga a mi manera. David cree que soportar no se basa en su fuerza, sino en la de Dios. Y escucha, soportar no se basa en tú o mi fuerza tampoco. Se basa en Dios. Soportar se basa en lo difícil. No en la temporada en la que estás, o en la lucha en la que estás, o en la que está tu oponente. Tu habilidad para resistir se basa en el hecho de que la batalla ni siquiera es entre tú y tus circunstancias. Es entre tus circunstancias y Dios. ¿Escuchas eso? Usted no va a soportar solo porque eres lo suficientemente bueno para soportar. Vas a soportar porque Dios es más grande que la circunstancia que estás enfrentando. Espero que eso te traiga algo de consuelo hoy. Que no se trata de que te aguantes y seas lo suficientemente fuerte y valiente. Se trata de ser lo suficientemente humildes para venir ante Dios y decir, esto es demasiado grande para mí, pero no lo es para ti. Dios, ayúdame en esta temporada. Y cuando empezamos a verlo de esa manera, que se trata de nuestra circunstancia y Dios, nos daremos cuenta de que esto no es una lucha justa en absoluto. El cáncer no fue una lucha justa contra mi padre. Dios ganó. Mi papá está en el cielo con él en victoria, libre de cáncer. Tu circunstancia no ganará, porque Dios tiene derecho a cada centímetro de este mundo. Él es Dios Todopoderoso. Y cuando comparamos nuestra circunstancia o cualquier ser humano con Dios, decimos, esto no es justo. Y se hace eco de lo que dijo el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 6. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La idea es que no hay nada ni nadie que pueda dominarte a ti o a mí o a David. No hay nada que alguien pueda hacer que Dios no pueda manejar, que Dios no pueda revertir, que Dios no pueda usar para nuestro bien y su gloria. Por eso David declara, me apoyaré en Dios, Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi fuerza, y por eso descansaré, resistiré, Dios intervendrá. Y se moverá de una manera u otra y confiaré en Él. Pero para que nuestra confianza sea completa, tienes que escuchar esto. También tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios responde. Tenemos que escuchar. El lamento no es una conversación unilateral en la que nos desahogamos con Dios. Es un grito que le dice, aquí es donde estoy, te pido ayuda, voy a confiar en ti. Y luego decimos, Dios, ahora habla. Dios, ahora muévete. Te temo, Señor, confío en ti. Te respeto, Dios, y elegiré confiar en ti a través de lo que decidas que es bueno y correcto para mí. Somos nosotros derramando nuestro corazón a Dios Todopoderoso, el Señor, el guardián de la promesa, el guardián del pacto. Porque mira, esta es la realidad. David todavía está en una situación desesperada, pero se compromete a seguir adelante en la fe. Se resuelve. Dice, ofreceré mi vida a Dios como sacrificio de alabanza. Y lo hace de dos maneras específicas, en obediencia y en acción de gracias. Dice, Dios, andaré de tal manera que te honre. Me acordaré de tu bondad y te daré gracias. Esta es la idea de por amor a su nombre. Por eso este camino de discipulado y esta pregunta son tan importantes. ¿Cómo viviré por amor a su nombre? En cada situación en la que me encuentre, buena o mala, difícil o fácil. ¿Acudiré a Dios de esta manera? ¿Recordaré que Dios realmente se preocupa por mí? ¿Recordarás que Dios se preocupa de verdad por ti? Él desea que le entregues tu corazón en oración, para que tú también puedas acercarte a Él en la época en que más lo necesitas. En tiempos de pérdida, dolor, confusión y miedo. Y escúchame, Dios nunca nos pide que pasemos por esta vida como guerreros estoicos. Tenemos que dejar de lado esa fachada, iglesia, que tenemos que ser duros y que tenemos que tenerlo todo junto. Y no puede haber lágrimas y no puede haber sufrimiento o lucha. Entonces, cuando la gente nos pregunta cómo estamos, podemos decir honestamente, ¿sabes qué? En realidad no lo estoy haciendo tan bien. Solo mira la vida de Jesús. Él frecuentemente mostraba emociones, lloraba con frecuencia. Él frecuentemente oraba al Señor en angustia a su Padre y decía, ayúdame. Y nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo. Así que, cristiano, cuando la vida es abrumadora, reoriéntate a Dios a través del lamento. Dirígete a Él. Pídele ayuda,
Y luego elige confiar y alabar donde quiera que te guíe cuando acudas a Él. Porque podemos creer que Él escucha. Podemos creer que ve y que sabe. Y que tiene nuestro bien porque es para nosotros. Puedes expresar tus preocupaciones, tus cargas, tus penas, tus miedos, tus quejas, tus penas a un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso, que es bueno y sabio y que es para ti. Así es como podemos rezar en tiempos de dificultad y sufrimiento. Así es como podemos acercarnos a Dios en temporadas en las que sentimos que estamos lejos. Cuando las estaciones son duras y tristes y demasiado para nosotros. Hagámoslo, iglesia. Acudamos a Dios en momentos como este. Oremos. Padre, te doy gracias por este salmo. Te doy gracias por la verdad que nos da. Señor, que estás con nosotros. Que conoces nuestros vaivenes, nuestros extravíos. Que cuentas nuestras lágrimas en una botella y que te aferras a ellas, Dios. Y te impactan, te afectan. Te importan, son valiosas para ti. Dios, sé que hay gente aquí hoy que está sufriendo, que sufren, que se sienten encerradas y atrapadas como David. Y Dios, ellos conocen el dolor que sintió David. Y Dios, en última instancia, cuando tu Hijo Jesús murió en la cruz, Él también lo sabía. Dios, solo rezo para que nos aferremos a esta invitación de que podemos acudir a Él, este gran sumo sacerdote que fue antes que nosotros. Y sabe por lo que estamos pasando y nos conoce íntimamente. Y actuará y se moverá con cuidado, preocupación y amor hacia nosotros. Dios, que podamos llevar estas verdades a nuestra vida para que podamos utilizarlas. Y que podamos acercarnos a ti en cada estación por la que pasemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.